Yo tengo que hacerle a usted una confesión y quizás si me conozca, pues ya sabe que no es tan sorprendente. Soy un adicto, soy un verdadero adicto, soy un adicto a los libros. Y pocos libros me han generado tanta emoción como este que tengo aquí. Tengo dos ejemplares porque voy a pedir dos firmas a la autora una vez que terminemos. Se llama El infinito en un junco. Y es son una serie de historias. No es una historia en realidad, son una serie de historias que nos cuentan los orígenes del libro. Y la verdad es que lo he leído con mucho gusto y esta obra ha tenido un impacto internacional muy importante. Yo quiero agradecer a Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, que esté con nosotros en la entrevista. Eh, Empecé a leerlo y tenía yo la idea porque me habían dicho es una historia de libro, pero no es una historia de libro, son historias que van en torno del libro. ¿Cómo surge esta idea de este libro? En primer lugar, Sergio, muchísimas gracias por acogerme, por atenderme y por invitarme a este espacio. Me siento muy feliz de estar aquí, de Gracias. poder mantener este Para mí es un diálogo. honor, ¿eh? Yo reconozco que soy muy fan, como decimos aquí en México, muy fanático de tu libro, que es el que he leído. Sé que tienes otros libros anteriores, pero la idea era hacer unas historias sobre el libro. Sí, sí, a ver, yo quise plasmar en un ensayo todo lo que yo había investigado sobre la historia del libro, pero de una manera profundamente literaria, como un experimento. Recordé los cuentos que mi madre me contaba antes de dormir cuando era una niña y donde nació verdaderamente mi pasión por las historias y dije, bueno, ¿y si contase todo el origen de los libros, las búsquedas, las aventuras, las invenciones que hay detrás de este objeto, como si fuera ese conjunto de relatos que me contaba mi madre, como si fuera las mil y una noches o el Decamerón de los libros, ¿no? Y los protagonistas fueran muchos personajes en sus luchas, en sus viajes, en sus hallazgos, en sus experiencias, en sus enfrentamientos a la censura, en los riesgos que corrieron y en la gran aventura intelectual que significa esta historia. Es sorprendente que una planta que crecía a orillas del Nilo se convirtió en una revolución cultural, una revolución intelectual. ¿Por qué es tan importante el papiro para el junco y el papiro para habernos dado el libro? Bueno, en el momento en el que se inventa la escritura, lógicamente nuestros antepasados empezaron a pensar sobre qué material podían escribir o hacer incisiones con las letras. Porque hubo tabletas de arcilla antes, Claro, ¿no es hubo así? tabletas de arcilla. En realidad hemos escrito sobre prácticamente todos los materiales, en las cortezas de los árboles, en la tierra, en la arcilla, se En ha las escrito en paredes las de las cavernas en las que pieles, en vivíamos. la piedra, efectivamente, ¿no? Pues mirar alrededor y ver el mundo como una posible superficie para la escritura, ¿no? Y preguntarse cuál sería el mejor soporte para esas letras, para esas palabras, para esos relatos que queríamos salvaguardar del olvido. Y entonces hubo una serie de experimentos y de hallazgos y resultó que esa planta ¿no? que crecía a orillas del Nilo pues ofreció la superficie más flexible, más duradera, la que permitía pues dar cabida a más cantidad de texto y al mismo tiempo era más transportable, porque claro, evidentemente la piedra es casi un monumento, no se puede llevar ¿no? a cuestas en la bolsa, en la alforja. La arcilla era muy modelable, pero se rompía fácilmente, ¿no? Y todas las condiciones parecía reunirlas esta hermosa planta, ¿no? Que de repente pues, abrió su interior, su médula, para acoger en un corazón vegetal y vivo las palabras. Y bueno, ustedes aquí en México inventaron también el papel de la mate, ¿no? Que Efectivamente. es semejante al papiro, de hecho se le parece mucho y los especialistas dicen incluso que es más resistente, ¿no? Y como producto una Ujú. superficie incluso mejor que la del papiro que tan importante fue en aquellos orígenes remotos. Nos hemos acostumbrado a pensar en la escritura y la lectura como las bases de la cultura, pero hay algunos personajes en la historia que no sentían que esto fuera una buena invención. El propio Sócrates en el Fedro de Platón
tenía una enorme resistencia a la escritura y decía que iba a acabar con nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de recordar. Cuéntanos un poco de esta anécdota de Es Sócrates. curioso porque recuerda un poco a los argumentos que hoy se esgrimen frente a Internet, ¿no? Decimos, Claro. bueno, todo está en Google, pero no lo aprendemos, solamente nos preocupa saber dónde encontrarlo, pero los conocimientos no están grabados en nuestra memoria, ¿no? Pues es un poco el mismo planteamiento que hizo Sócrates respecto al libro. Dijo, bueno, en el libro nosotros colocamos todo nuestro saber en un dispositivo externo a nosotros mismos y por tanto no nos pertenece, ¿no? Ya no lo vamos a Grabamos, saber. claro, no lo grabamos en las tablillas de nuestra mente, que es una imagen muy hermosa para hablar de la memoria, y algo de razón tiene, ¿no? Porque todos estos apoyos, las memorias externas, los ordenadores, nos llevan a ser más negligentes con la memoria, con el aprendizaje, con aquello que incorporamos a nuestro bagaje interior, pero por otro lado no se puede negar que son el grandísimo avance, ¿no? de dejar constancia escrita de nuestros hallazgos, de nuestros pensamientos, de nuestros conocimientos, de la ciencia, de la técnica, de los poemas, y así evitar que el tiempo, ¿no? y el olvido, que son tan destructores, puedan con ellos. Y de hecho, si Platón y Jenofonte y otros no hubieran escrito los diálogos de Sócrates, hoy habríamos perdido la memoria de Ya, todos ya no los lo recordaremos. conocimientos del sabio. De hecho, algunas de las obras, de las primeras obras literarias, no se escribieron sino hasta mucho después. La Ilíada y la Odisea, estoy pensando, eran tradiciones orales. Sí. Pero qué importante que las tengamos ahora, que las pueda yo leer a pesar de que no se ha mantenido la tradición. Pero la oralidad sí que sigue viva entre nosotros y yo creo que se cultiva porque hay un calor muy especial de la palabra hablada, ¿no? Y eso se mantiene pues en buena medida en la radio, también en la televisión, los podcasts, los audiolibros, y cada vez que una persona, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, cuentan un cuento a un niño antes de dormir y vuelve a ser otra vez, ¿no? la tribu reuniéndose alrededor de la hoguera para contar sus historias, sus relatos, su memoria. Es para mí importante destacar que los libros no acabaron con la oralidad, pero le dieron un soporte, un cofre, donde esos relatos se podían conservar y se garantizaba salvarlos de la destrucción, pero la oralidad ha seguido con nosotros. Un cofre. Me viene a la memoria la imagen que cuentas de un Alejandro Magno, que yo pues consideraba simplemente como un guerrero, y lo que nos dices es que viajaba con su copia de la Ilíada por todos lados. Cuéntanos un poco de Sí. esta historia, de las muchas que cuentas aquí. Conocemos a Alejandro Magno como el estratega, el guerrero, el vencedor, el conquistador, pero quizá ha caído en el olvido la otra parte del personaje, ¿no? la otra cara de la moneda, que es el hombre enamorado de la Ilíada, del personaje de Aquiles, que quería hacer realidad ese poema que le había emocionado cuando era un joven y cuando era un adolescente. Es un poco un Don Quijote que sale al mundo para hacer realidad lo que había leído en los libros que amaba y que le apasionaban, ¿no? Y ahí está que cuando cuenta la historia que conquistó en el palacio de los persas, ¿no? todas las posesiones riquísimas de los soberanos y entre ellas pues un cofre muy enjollado, enriquecido, y le dijeron, bueno, para este cofre habría que buscar algo realmente hermoso y valioso, ¿no? que podría contener un cofre tan valioso, y Alejandro, sin dudar, dijo la Ilíada, ¿no? Este será el cofre con el que yo viajaré con la Ilíada, porque las palabras son quizá nuestra mayor riqueza. Y hubo una ciudad que se fundó con el nombre de Alejandro, que habría de convertirse en un faro de conocimiento, de sabiduría para todo el mundo a través de una biblioteca. Cuéntanos de esa biblioteca de Alejandría. Sí, la Biblioteca de Alejandría fue un sueño en una capital donde los generales de Alejandro estaban intentando afianzar, ¿no? su dominio, la presencia de los griegos en una civilización tan antigua. Decidieron que iban a convertirla en la gran capital cultural de la época, donde se haría realidad el sueño de reunir en un solo lugar todos los libros y todos los relatos del mundo. Y era una forma también, creo yo, de dar una vertiente pacífica a ese sueño conquistador de Alejandro, ¿no? Unir el mundo, unificar el mundo, pero a través de sus palabras y no de la conquista de los territorios.
Y ahí es donde realmente pues, confluyeron los textos hebreos, persas, indios, ¿no? De todas las principales culturas de la época, por supuesto los egipcios, y allí se encontraron y allí se pusieron por primera vez a disposición del público, ¿no? Como decían los griegos, para que toda la ciudad estuviera en disposición de filosofar. Y bueno, pues en ese sueño de hacer filósofo, un pequeño pensador de cada ciudadano, nació esa gran biblioteca, esos pórticos, esos pasillos, esos jardines y esos espacios donde bueno, se hizo realidad el sueño de reunir el saber y darle paso, darle acceso al mayor número de personas posibles. Y yo creo que empieza un camino de democratización del saber que llega hasta el presente, donde todavía estamos, ¿no?, intentando que los libros y el conocimiento pues alcancen hasta los últimos lugares, hasta los más recónditos, y todo el mundo pueda pues alimentar, nutrir su curiosidad y su afán de conocimiento. Es curioso, Irene, porque uno de mis autores favoritos veía el universo como una gran biblioteca, una especie de biblioteca infinita, como este infinito que nos narras que surge de un junco. Y este escritor argentino, Jorge Luis Borges, de hecho, en uno de sus cuentos nos narra cómo uno de sus personajes encuentra en la 11ª edición de la Enciclopedia Británica, una obra que conozco muy bien, encuentra todo un mundo, pero lo encuentra a través de un libro. ¿Qué nos puedes decir de Borges y de esta idea del universo como una gran biblioteca? Bueno, creo que Borges convirtió las bibliotecas en símbolo, ¿no?, casi en género literario. Fue director de la Sí, Biblioteca claro. Nacional de Buenos Aires. Fue el mismo bibliotecario, fue un enamorado de los libros, ¿no? Y encontró quizá en sus páginas, ¿no?, todas las vidas que no pudo vivir, y él amaba, ¿no?, sumergirse en esos universos, y nos llevó de la mano a esos laberintos que son las bibliotecas privadas íntimas de cada uno de nosotros, las bibliotecas públicas, ¿no?, donde los libros nos abren sus secretos. Y creo que él fue capaz de retrotraerse a esa biblioteca de Alejandría, ¿no?, a la maravilla con la que aquellos griegos pretéritos contemplaron por primera vez, ¿no?, todo ese bagaje de conocimiento unido, ¿no?, y esa promesa de perdurar, porque al fin y al cabo los libros son una posibilidad de inmortalidad a través de las palabras, ¿no?, y de los imaginarios. Y creo que él fue especialmente consciente de todas las posibilidades metafóricas y reales de los libros para contar y contener nuestras propias historias. Una biblioteca privada es una autobiografía, ¿no? Es la Ujú. historia de todas las lecturas sucesivas y las lecturas a las que aspira una persona. Borges decía que él se enorgullecía más de las páginas que había leído que de las que había escrito, y mira que escribió páginas maravillosas. ¿Cómo se enamoró la niña Irene de los libros en su natal Zaragoza? Yo me enamoré de los libros cuando no sabía todavía leer, y eran mis padres los que me contaban las historias, es decir, me enamoré de la oralidad antes que de los propios libros. Los libros eran entonces para mí un enigma, porque yo los abría y no sabía descifrarlos, y lo que yo veía era como unos hormigueros, ¿no?, como unos insectos que recorrían en filas paralelas las páginas, y pensaba, ¿cómo consiguen los mayores, los adultos, extraer historias ¿no?, de estos insectos tan extraños? Y me parecía que era la magia y el poder de los adultos. Y, y sí, yo así fue como desperté a la magia de las historias. Siempre les decía a mis padres, creo que me hicieron escritora con todas aquellas historias antes de dormir, y lo evoco en El infinito en un junco, ¿no?, aquella felicidad de reunirme en la noche con los relatos en la voz cálida de mis padres, y sentir que era un momento de tanta intimidad y de tanta belleza. Y ya no soy capaz de entender la relación con mis padres sin los libros que hemos leído, compartido, sobre los que hemos dialogado. Creo que aunque leer es muchas veces una actividad solitaria, y escribir también, en realidad a través de los libros creamos comunidades, ¿no? Nos acercamos a los demás, entramos en sus mentes,
nos hacemos cargo de sus ideas y por eso creo que a través de los libros fortalecemos la democracia, ¿no? Por esa capacidad de hacernos cargo de cómo piensan y sienten y son otras personas que forman parte de nuestra comunidad. Creamos comunidades efectivamente como El Infinito en un Junco, en donde aprendí a admirar a Irene Vallejo desde hace ya algunos meses y hoy tengo el privilegio de conversar contigo ya en persona. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias por esta invitación. Y a usted, amigo, que al escucharnos y vernos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.